Bien, el sábado se cumplió el bicentenario de la independencia, todos ustedes saben, muchos de ustedes participaron de los festejos, pero quería reflexionar sobre ese tema con dos intelectuales que yo respeto mucho, Eduardo Fidanza y Marcos Novaro, o Marcos Novaro y Eduardo Fidanza. Y la primera pregunta que les quiero hacer es si ustedes creen que, digamos, el sueño de los próceres de 1816 se cumplió en este país que estamos viviendo hoy. Él es historiador. Difícil decirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, seguramente algunos de sus sueños sí, digamos, ¿no? Finalmente Argentina en ese momento no existía como país, era un proyecto y ese país se formó. Claro. Tardó mucho en formarse, pero fue un éxito importante, digamos, ¿no? Para las condiciones en las que partía, ¿no? Una situación de desmembramiento, de amenaza externa, de mucha debilidad, de todo tipo, digamos, ¿no? Se construyó un país de la nada, en el desierto, ¿no? Como después dijo Tulio Alperindongui, ¿no? Una nación que nació en el desierto. Y después, bueno, la mirada retrospectiva es una mirada donde también hay un componente, digamos, de expectativas frustradas, ¿no? De ese país tan pujante de su primer siglo, después entra en una fase de decadencia y de querellas, que en realidad siempre existieron, digamos, es un país con mucha querella, con mucha polarización, digamos, es una característica de Argentina, no es un país consensualista, digamos, ¿no? Es un país donde el conflicto está presente casi siempre, pero sin duda, digamos, que el primer siglo fue un siglo mucho más exitoso que el segundo, digamos, ¿no? Y ahí viene toda la discusión de si eso es culpa del populismo, del conservadurismo que reacciona frente al populismo, de los dos. ¿Y tu conclusión cuál es? Yo creo que, digamos, no para, digamos, siempre la tercera posición, decir un poco de los dos, es la cómoda, pero me parece que hay un poco de eso, digamos, ¿no? Yo creo que, sin duda, que el populismo argentino es un populismo muy virulento, muy querellante en el mal sentido, digamos, porque no ha sido productivo en términos de reforma, sino que ha sido más bien desafiante y destructor de instituciones que constructor de otras instituciones. Me parece que también es cierto que la reacción conservadora, y sobre todo en su versión militarista, en Argentina ha sido terriblemente destructiva, ¿no? Digamos, no porque el militarismo haya sido bueno en Brasil o en otros países, pero en Argentina fue mucho más destructivo que en Brasil. En comparación, ¿no?, con las otras fue peor. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces sí, sin duda que, digamos, me parece que el ingreso al siglo XX para Argentina fue muy complicado, y echarle la culpa a los populistas o a los conservadores me parece que es un poco reduccionista, ¿no? Eduardo. No, yo comparto en términos generales lo que dice Marcos. Yo lo que creo es que casi es incomparable lo que es hoy la sociedad, la cultura, con lo que ocurría hace 200 años. Empecemos por decir que hace 200 años apenas había una noción de la democracia, y no ciertamente la democracia de la que nosotros hablamos. Había una idea de los derechos humanos que provenía de la reciente Revolución Francesa. No existía como tal el capitalismo, existía, ¿no es cierto?, formas de comercio, un protocapitalismo. De hecho, no existía nada que se pudiera parecer a los medios de comunicación. Entonces, sin la protodemocracia, el protocapitalismo y una vida, digamos, provinciana, sin medio de información, sin tecnología, hace que la subjetividad de las personas, las costumbres, sean completamente incomparables. Ahora, yo creo que cuando nosotros, desde el presente, miramos el pasado, esto sucede en todos los países del mundo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los padres fundadores de la nación. Y en general, proyectamos en ellos una idealización, ¿cierto? Y esa idealización provoca muchas veces, como ocurre con las idealizaciones, que nosotros desde nuestra realidad, del prosaico presente, de las dificultades, de la rutina, de las frustraciones, nos proyectamos allí y ponemos ahí los ideales. Entonces la comparación, o de esa comparación muchas veces sale una especie de amor a la patria, pero un amor a la patria un tanto magullado, diría yo, porque uno imagina, ¿no es cierto?, tiende a imaginar aquello. Yo creo que si uno se pudiera trasladar, y de hecho estudios históricos, estudios de la vida cotidiana y todo, vamos a ver que esos hombres que construyeron esta nación, como bien dice yo la frase de Alperindongui, también la tenía en la mente, que construyeron esta nación de la nada, eran hombres llenos de
en fin, ¿no es cierto?, de limitaciones, llenos de dificultades de comprensión, llenos de egoísmo, contradicciones entre ellos. De contradicciones, de corrupción, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, no obstante, había que hacerse un espacio, ¿no es cierto?, y ese espacio se lo hicieron, pero vuelvo, ¿no es cierto?, tanto San Martín como Belgrano querían nominar un monarca, ¿no es cierto? Estamos pensando y comparando dos cosas que son, creo que, muy distintas. Ahora, eso no quiere decir que nos debamos reivindicar lo que llamaríamos el amor a la patria. Y sucede, y a la Argentina le sucede eso, que cuando ocurren estos hechos, como este es un país que no tiene profundas divisiones culturales, ni profundas divisiones religiosas, ni yo personalmente me creo mucho de la grieta, excepto para los sectores más informados, digamos, para los intelectuales, para los periodistas, para los analistas. No hay grandes diferencias. Entonces, una ocasión como el 9 de julio, una rememoración del Bicentenario, muestra una Argentina relativamente homogénea, donde quizás sí las diferencias en este país como en otros sean de naturaleza socioeconómica, pero no de naturaleza cultural. Y esta relativa homogeneidad cultural me parece que es una buena oportunidad para la Argentina que viene. Para reducir la visión ya, digamos, a los últimos 33 años de democracia, ¿qué es lo que ustedes ven que se ha hecho mal o no se ha hecho en estos 33 años? Porque algo está pasando para que estemos todavía discutiendo cuestiones básicas, ¿no? Si vamos a dialogar con el otro, no vamos a dialogar con el otro, si la economía se heredó como se heredó, ya tuvimos varias crisis económicas en estos 33 años. ¿Cuáles creen ustedes, qué es lo que se hizo mal en términos generales? La falta de diálogo, la falta de consenso, tal vez sea eso. Sí, no, sin duda eso es un componente, digamos. Yo creo que la democracia, digamos, me parece que tuvo éxito en sobrevivir, digamos, ¿no? Eso es... No, sin duda. Es sorprendente y en sí mismo muy valioso, porque la verdad que la Argentina atravesó todo tipo de crisis, todo tipo de dificultades, y tuvo muchas oportunidades para caer su régimen político, y el régimen sobrevivió, digamos, ¿no? Y me parece que eso hay que festejarlo. Ahora, avanzamos hacia el buen gobierno, porque la democracia, además de ser el gobierno de muchos, es un mecanismo que se supone que propende al buen gobierno, ¿no? O sea, la gente practica el voto y va eligiendo mejor. Y parece que no, digamos, ¿no? O sea que no avanzamos hacia el buen gobierno. Y no votamos cada vez mejor. Lo que puede también, ¿no? Entonces la oferta es un problema de la oferta, es un problema de la demanda. El sistema de representación no funciona del todo bien. La gente vota, es el único juego que hay para acceder, para conquistar el poder y para retenerlo, es el voto, está muy bien. Ahora, o no elegimos bien, o lo que hay para elegir no es del todo bueno. Y entonces me parece que ahí viene toda la discusión respecto de nuestra calidad institucional. Y sin duda esta es una oportunidad, digamos, ¿no? Yo creo que es un cambio de ciclo político donde hay una oportunidad para mejorar la calidad institucional y para que mejore tanto la demanda como la oferta. Hay que ver si se puede aprovechar, digamos, ¿no? Porque en general estos buenos ciclos políticos vienen acompañados de penuria económica, ¿no? Tenemos esa maldición, ¿no? Cuando la economía anda mal es cuando tenemos la oportunidad de mejorar la política. Y la verdad que sin plata es muy difícil hacer mejor política, ¿no? Bueno, a mí me da el pie para lo que yo quería decir, que me parece de la otra parte. Yo no soy economista, y lo voy a decir esto con mucha humildad, pero a mí me parece que una de las cosas que Argentina no puede resolver es cómo produce su riqueza, o qué tipo de riqueza produce, y qué tipo de riqueza consume. Si uno mira los 33 años de democracia y lo mira a través, por ejemplo, de lo que nosotros medimos, que es la opinión pública, vamos a encontrar como islas de comportamientos que uno puede llamar explicados por razones políticas o por razones institucionales. Islas, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1983 a 1986. Después lo vamos a encontrar, seguramente después de la crisis de 2001, lo vamos a encontrar en algún momento de la década del 90. En parte lo vamos a encontrar ahora, porque muchas de las explicaciones de lo que hoy la opinión pública sostiene se debe a razones políticas antes que económicas. Si no, Macri no tendría la aprobación de más del 50% de la población. Pero atención, el resto son expectativas económicas, y yo creo que la Argentina, digamos, llega a la democracia y pasa ese momento histórico
con una población con un nivel de expectativas de bienestar que no pueden ser convalidadas por la creación de riqueza. De hecho, la Argentina vuelve siempre al mismo punto que se ha llamado con distintas expresiones el estrangulamiento externo, vuelve a la escasez de dólares. La economía argentina es una economía que cuando el ciclo es favorable, ¿no es cierto?, y se consume y se produce inmediatamente, tiene que empezar a crecer la cuenta de importaciones porque la industria argentina es una industria... dependiente de los insumos. Dependiente de los insumos y el valor agregado de lo que la Argentina produce sigue siendo muy bajo. Así que ahí tenemos un problema estructural fundamental, pero atención, sin embargo, las expectativas se mantienen altas. Esta es una sociedad que espera mucho más o cree que puede vivir en un nivel que no es acorde con la creación de riqueza que tiene. Además tiene porcentaje grande de desigualdad, pero tiene otro tema extraordinario y resuelto, postergado, que es la cuestión federal. Es la cuestión federal y la cuestión fiscal, que no está resuelta siempre está emparchada, ¿no es cierto? Cómo se distribuyen los bienes en el territorio, cómo se desarrollan las regiones. Todo eso está postergado, porque además creo que hay una dificultad de generar consensos para tratar los famosos temas de Estado, ¿no es cierto? Tenemos una democracia que no ha podido generar consensos con la permanencia necesaria para tratar temas de Estado. Uno lo escucha al jefe de gabinete, me parece muy bien, pero ese liberalismo político del jefe de gabinete suena ingenuo a las costumbres políticas de la Argentina. Uno dice, ojalá se pueda hacer, ojalá cada uno se siente para ponerse de acuerdo y pensar no en su parte, sino en el conjunto. Esos hábitos de obtener consenso para trabajar por los intereses comunes, la democracia argentina no lo ha desarrollado. Entonces me parece que si vemos la limitación del consenso y vemos la limitación estructural de la economía argentina y vemos la cultura de las expectativas por encima de las posibilidades, ahí tenemos un cóctel complicado. A propósito de lo que decía Eduardo y lo que decía Marcos Peña también, que él planteaba un gobierno, como decía Eduardo, un gobierno con cambios sustanciales, no solo en el contenido, sino también en las formas. Se me ocurre preguntarle, ¿qué cambio significa realmente Macri en la política argentina, sobre todo mirado en los últimos 33 años, ¿no? Bueno, hay que darle tiempo, digamos, ¿no?, para ver hasta dónde llega el cambio. Yo creo que sí hay un cambio, sin duda, de estilo y de lealtad constitucional, digamos, ¿no? Me parece que la democracia argentina resistió un intento de corroerla desde adentro. Eso es lo que vivimos, digamos, ¿no? Hay que decirlo, me parece claramente. El kirchnerismo no es que llegó hasta donde quiso, llegó hasta donde lo dejaron, porque quería ir mucho más lejos. Y no lo pudo hacer, en parte porque el liberalismo político argentino es más fuerte de lo que parece, digamos, ¿no? Hubo más resistencias de los que el kirchnerismo supuso cuando avanzó sobre los medios, sobre la independencia de la justicia, sobre la autonomía del capital, sobre todos los poderes autónomos del país. El kirchnerismo pretendió avanzar y no pudo. Entonces, me parece que ese fracaso es lo que primero expresa Macri, digamos, ¿no? Es esa capacidad defensiva y no constructiva que tiene el liberalismo argentino. Digamos, se puede defender y por eso sobrevive. Ahora, ¿puede construir una política diferente? Ahí de responder afirmativamente, el cambio va a avanzar. Si no, bueno, nos quedaremos con un liberalismo que es un freno, un dique, pero que mucho más no puede avanzar. Yo creo que por ahora, digamos, lo que hay es, buenas intenciones, un buen lejos, digamos, ¿no? Es un gobierno que, visto de lejos, me parece que pinta bien. Ahora uno se acerca y ve un montón de errores, ve problemas. En estos días lo estamos viendo, digamos, ¿no? Con el tema de las tarifas. Idas y vueltas, digamos, una serie de cuestiones que el gobierno ha prometido y que no parece estar cumpliendo. Por ejemplo, un equipo que funcione como tal, ¿no?, que coordine. Lo de las tarifas es un ejemplo de eso, digamos, ¿no? Hay un problema objetivo que es muy difícil de resolver, pero tuvieron 7 meses para ver técnicamente cómo lo hacían y no lo hicieron, digamos, ¿no? O sea, paga varias veces el precio político por el mismo producto. Exactamente, digamos, ¿no? Y la verdad es que ahí no le pueden echar la culpa a otros, no pueden decir, bueno, era complicado, ¿no? Ustedes tenían la tarea de
hacer bien las cuentas, ver cómo iba a ser esto. Explíquennos por qué cometieron ese error, digamos, ¿no? Y traten de evitar volver a cometerlo, ¿no? Me parece que hay una serie de cuestiones que van a determinar hasta dónde avanza el cambio, y no depende solamente del contexto, depende fundamentalmente de los que impulsan el cambio y que tengan la capacidad de aprovechar las oportunidades que tienen, que no son muy abundantes, digamos. No es que tienen todo el tiempo del mundo, no tienen todos los recursos y tienen una enorme cantidad de problemas que resolver, algunos de ellos muy urgentes, ¿no? Bueno, yo comparto lo que dice Marcos. Con Macri tenemos un nuevo episodio, que tal vez no sea un episodio, de lo que llamaríamos un liberalismo político del siglo XXI. Es una combinación de liberalismo político en una época de posmodernidad, ¿no es cierto? Ahora, yo, si lo tuviera que decir en términos, en fin, literario, dramático, yo diría, el test de Macri es el test de David contra Goliat. Es decir, un gobierno no peronista de Argentina es un gobierno relativamente débil porque tiene la adversidad de la historia política, de cómo ha votado los argentinos en estos últimos años. Es el primer gobierno después de una larga hegemonía, además de una expresión particularmente destructiva del peronismo. Tiene las provincias en contra y luego el Senado no lo tiene consigo, o las tiene en contra, no es del partido, ¿no es cierto? Tiene el sindicalismo en la oposición. Con los sindicatos y con las provincias se pueden acordar muchas cosas, de hecho se están acordando, pero estructuralmente esto es así. Y después tiene esa cultura, ¿no es cierto?, de antes el consumo que el ahorro, ¿no es cierto?, antes el disfrute, digamos, antes la cigarra que la hormiga, ¿no es cierto? Entonces, pero agrego algo más. Y este es un presidente, yo lo escribí eso, que uno podría elogiarlo diciendo, este es un presidente sin ibris, o sea, sin aquel componente, ¿no es cierto?, de los políticos desmesurados, de los megalómanos. Macri no tiene eso, y en este sentido se parece a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? En un determinado momento se quiere ir a pasar un rato con su familia, se cansa, tiene una cierta sensibilidad, se estresa. Ese no es un rasgo común en un político. Sería extraordinario que pudiera gobernar una persona normal de este país ¿no es cierto? Ayer el presidente manifestó que estaba cansado. Él comete un error al manifestarlo, porque después, ¿qué se espera del presidente? Que no se canse nunca, ¿no es cierto? Bueno, este presidente sin ibris, este presidente en una situación de debilidad relativa, sin embargo, se está jugando su carta. Esto es lo que me parece lo admirable. Está apostando y está jugando su carta. Y yo diría, está jugando su carta y la moneda está en el aire, es decir, no sabemos si va a poder ocurrir, si va a poder ser. Ahora, como bien dice Marcos, hay una cantidad de problemas de implementación, porque atención, en algunos funcionarios de este gobierno, a esa debilidad relativa se le agrega cierta pedantería, y eso es una combinación muy, muy inconveniente, ¿no es cierto? Si somos débiles, seamos realistas y escuchemos, no seamos pedantes, o no sostengamos, ¿no es cierto?, razonamientos que son de una sencillez, yo diría, insostenible a esta altura del partido. Por ejemplo. Y bueno, yo le tengo respeto personal al ministro Aranguren, pero cuando el ministro Aranguren, hablando como un economista decimonónico, a propósito del aumento del 10% de la nafta, dice, el consumidor es inteligente, si el producto está caro no lo va a comprar. Bueno, si primero, hay que pensar que la gente no usa la nafta solo para pasear. Segundo, si trasladamos ese argumento a la canasta de alimentos, bueno, vamos a vencer a la inflación, eso sí, no vamos a comer. Entonces, este tipo de razonamiento no puede ser aceptado, porque además creo que detrás de él habrá buena voluntad, pero, o un ministro que dice que son 70 pesos, para él nada, para una persona pobre mucho. Entonces, atención con la debilidad junto con la presunción. Yo creo que no son todos los funcionarios de este gobierno, pero hay varios que sí. Entonces, me parece que eso hay que corregirlo. Eso no es solamente comunicación, es concepción. Cuando se dicen esas cosas es porque se piensa de esa manera. Esa no es la manera en que hay que pensar la esfera pública de un país como la Argentina. Le agradezco a los dos. Una pausa.